Cuando una comunidad habla, la sociedad debe escuchar. Aquí comienza Atacama Escucha con Pancho Madero. A partir de este momento, abrimos los micrófonos para conocer las preocupaciones, denuncias y propuestas de quienes construyen nuestra región día a día. Bienvenidos a Atacama Escucha en Madero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Atacama Escucha, el espacio donde las historias de nuestra región se transforman en conversación pública. Porque detrás de cada estadística hay una persona, detrás de cada desafío hay una familia, y detrás de cada política pública hay miles de personas que esperan vivir con mayor autonomía, igualdad de oportunidades y dignidad. Soy Pancho Madero. Y junto a Montserrat Rojas. Muy buenos días, Pancho. Bienvenida, Montserrat. Los acompañaremos durante esta mañana para conversar sobre una realidad que forma parte de la vida de miles de atacameños, pero que muchas veces permanece invisible. Hoy hablaremos de discapacidad. No solo de diagnóstico o beneficios. Hablaremos de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, al transporte y de las barreras que todavía enfrentan muchas personas para participar plenamente de la vida de nuestra región. Porque una comunidad verdaderamente inclusiva no se mide por lo que dice, sino por las oportunidades que ofrece a todos sus habitantes. Bienvenidos siempre. Y como en cada capítulo de Atacama Escucha, iniciamos la conversación con una pregunta. ¿Está preparada nuestra región para que una persona con discapacidad pueda estudiar, trabajar y desplazarse con la misma autonomía que cualquier otra? ¿Qué opinas, Pancho? Yo creo que falta mucho por avanzar. Claramente han habido avances sustantivos y que se han, digamos, evidenciados en el quehacer de la sociedad misma con la inclusión de las personas que tienen distintos niveles de discapacidad. Hemos avanzado sustantivamente, hemos avanzado profundamente, pero todavía falta mucho por hacer. Lo que ha hecho el transporte público, el acceso también a la locomoción colectiva, el acceso a los trabajos, el acceso, ¿cierto?, a que estas personas que tienen esta condición puedan insertarse de manera profunda y consistente dentro de nuestra sociedad, es un camino largo. Y ese camino largo claramente lo vemos todos los años, cómo se expresa, no solamente en la solidaridad de la sociedad chilena, sino también en la mirada de inclusión que debemos tener conjunto a esa solidaridad. Lo que hace la Teletón todos los años, ¿cierto?, en favor de la discapacidad, es un ejemplo para el mundo entero, donde el esfuerzo público-privado hace que esto ocurra de la mano de los medios de comunicación para generar una fundación Teletón que atiende a miles y miles de niños y niñas con capacidades diferentes y con problemas de movilidad y otros problemas propios de su condición. Por eso me parece y siento que hemos avanzado en la recuperación, en la rehabilitación, en la tarea, en la solidaridad, pero falta mucho por avanzar en la concepción clara de la inclusión. Y ese es un concepto que hoy día está bastante lejos de ser realidad, precisamente porque las personas con discapacidad, si bien es cierto, hay esfuerzos importantes por insertarlas en el mundo del trabajo, por insertarlas en el mundo llamarlo así, de cierto nivel de normalidad, ha costado que nuestra sociedad entienda que es un proceso que tenemos que llevar muy dentro y que tenemos que ser capaces de dar todo de sí para que las personas con esta condición puedan integrarse íntegramente a nuestra sociedad. Y acá a la conversación me gustaría añadir otra arista, que en Atacama la discapacidad representa uno de los principales desafíos sociales. ¿Por qué? Porque acá se cruza el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica y la concentración de servicios especializados en Copiapó y Vallenar hace que muchas familias deban recorrer largas distancias para acceder a rehabilitación o atención médica. Los desafíos son diversos. Organizaciones de personas con discapacidad advierten sobre la falta de especialistas en áreas como neurología infantil, terapia ocupacional, fonoaudiología y salud mental.
A ello se le suman problemas de accesibilidad en algunos espacios públicos, dificultades para la inclusión laboral y una importante carga económica y de cuidados que en la mayoría de los casos recae sobre las familias, especialmente sobre las mujeres cuidadoras. Acá me gustaría, Pancho, ir haciendo un salteo también de cifras. Las cifras son elocuentes. Las cifras muestran que este tema es un tema que va a seguir creciendo. Según el último censo, el 11,1% de la población chilena de 5 años o más vive con discapacidad severa. Aplicando la misma proporción a Atacama, se estima que más de 30.000 personas podrían encontrarse en Atacama en esa condición. Además, el 43% de las personas con discapacidad tiene 65 años o más, lo que anticipa una mayor demanda por servicios de rehabilitación, apoyos y cuidados durante los próximos años. En educación existen avances gracias a los programas de integración escolar, aunque persisten diferencias entre establecimientos urbanos y rurales en infraestructura, recursos y profesionales especializados. En el ámbito laboral, pese a la ley de inclusión laboral, las principales barreras siguen siendo la accesibilidad, el transporte y las adecuaciones necesarias para que más personas puedan desarrollar su trabajo en igualdad de condiciones. Hoy la pregunta es, o más bien dicho, hoy la pregunta no es cuántas personas viven con discapacidad en Atacama o en nuestra región. La verdadera pregunta es si Atacama está preparada para garantizar que todas ellas puedan ejercer plenamente sus derechos, acceder a oportunidades y participar de una profunda vida comunitaria en igualdad de condiciones. Porque detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una historia que también merece ser escuchada. Es por esto que nos acercamos a la institución, nos acercamos a Teletón para conversar con don Manuel Olivares, que nos ilustró en qué están actualmente trabajando. Así que escuchemos la entrevista. Vamos con esa entrevista. Muy buenos días, estamos en otro episodio de Atacama Escucha junto al director de Teletón Atacama, Manuel Olivares, para conversar de cifras, para conversar de memoria y también sobre voluntariado. Manuel, ¿cómo está? Hola Montserrat, muy buenos días y buenos días a todos quienes están viendo. Feliz de poder estar el día de hoy junto a ustedes desde nuestra casa y poder contar y conversar parte de lo que hemos estado realizando y en lo que estamos actualmente. Bueno, empecemos entonces con la memoria. Se acaban de presentar la memoria 2025 de Teletón. ¿Qué es este documento y por qué es importante que la comunidad lo conozca? Bueno, es nuestro principal activo de transparencia. Es donde nosotros damos a conocer a nivel nacional y a nivel regional igualmente todas las actividades, toda la acción y todas las acciones terapéuticas y no terapéuticas que se llevaron a cabo durante el año 2025. Es nuestra forma de dar la cuenta pública en relación a la recaudación y con ello poder entregar y transparentar qué es lo que se hace en Teletón con el dinero que finalmente se recauda. Dinero que es muy relevante mencionarlo, que es casi el 70% proviene de las personas, no proviene de las empresas, como mucha gente cree en ese mito, que está todo asegurado, que las empresas nos dan gran parte. No, son las personas a través de sus acciones, de sus actividades y de las organizaciones finalmente quienes aportan casi el 70% de la campaña. Si tuviera que resumir en cifras el trabajo realizado por Teletón Atacama durante 2025, ¿cuáles destacarían? Yo creo que siempre es importante destacar la actividad que se logra. Logramos casi 28.000 atenciones en un año con un equipo de profesionales que somos 25 personas en total en el instituto. Atendemos más de 700 familias de la región, de las 9 comunas. Eso yo creo que también es muy importante, el poder llegar a cada uno de los espacios de la región. Creo que ha sido fundamental. Son 730 familias las que se atendieron durante el año 2025. De igual manera entraron 86 nuevas familias a Teletón, formaron parte durante el año 2025 de esta tremenda. Pacientes nuestros que se operan en otras ciudades como en Santiago y en Valparaíso. Y también yo creo que es súper relevante destacar las ayudas técnicas que se logran entregar desde acá, las órtesis y todos los elementos de posicionamiento que finalmente son muy efectivos para los pacientes y para sus cuidados de forma permanente. Y siempre recordándole a todo el mundo que esto es gratis, o sea, aquí no hay nada que se cobre, no hay un peso que se le transfiera a la familia directamente, y yo creo que eso es fundamental desde ese punto, que aquella persona que venga a Teletón tenga la claridad y la certeza que todo lo que se va a hacer acá, aparte de ser muy bueno, es gratis.
Director, y más allá de las atenciones clínicas, ¿cómo ha impactado Teletón en la vida de las familias y en la inclusión de la región? Yo creo, y siempre lo he mencionado, que el impacto de Teletón, nosotros ya vamos a cumplir 15 años acá en la región, ahora en el mes de julio, creo que ha tenido un impacto súper positivo, ha permitido avanzar en temáticas de inclusión, principalmente de las barreras que nosotros, cuando llegamos a la región, cuando Teletón se posicionó en su minuto en la región, se detectaron, se lograron. Yo creo que ha existido un avance. Es un avance que quizás a uno le gustaría que fuera mucho más rápido, pero sin lugar a duda hoy día, sin ir más lejos, contar con buses eléctricos que llevan a la gente, los dejan en el paradero, se baja el chofer, abre la rampa, permite que una persona en silla de ruedas, una mamá con un coche puedan acceder a Teletón. Yo creo que son pequeños grandes avances, solo lo ejemplifico en este punto, porque es algo que hasta el año pasado no había, es algo que hasta el año pasado las familias nos referían dificultades en los traslados, nos referían problemáticas, sobre todo a aquellos usuarios de silla de ruedas, porque no es una crítica hacia la locomoción colectiva, pero sí los vehículos no están preparados para subir una silla de rueda, por ejemplo. Entonces, muchas veces quedaban abajo, llegaban tarde o habían distintas situaciones. Entonces, un ejemplo como esto yo creo que es una señal muy clara del avance, no solo desde lo medioambiental, sino que también desde la inclusión. Lo mismo el trabajo que realizamos nosotros. Nosotros tenemos equipos de trabajo que van a los establecimientos educacionales, donde nuestra principal fortaleza es poder capacitar a los grupos, a los equipos de profesionales respecto a las temáticas y a los diagnósticos de nuestros pacientes para poder ejercer mejores acciones. No somos un ente fiscalizador, pero sí somos un ente que puede dar las sugerencias en base a la experiencia y las formas de trabajo para que los procesos de inclusión de los niños sean lo más efectivos posible y finalmente den frutos a futuro. Este año el instituto va a cumplir 15 años. ¿Qué significa este aniversario para Teletón Atacama y cuáles son los principales desafíos hacia adelante? Yo creo que siempre es un motivo de orgullo que ya llevemos 15 años. Cuando comenzaron con esta loca idea en algún minuto, la idea era poder simplificarle la vida a las familias que tenían que desplazarse hacia Antofagasta o hacia Coquimbo para poder recibir atención. El contar con un centro en la región propiamente tal, ubicado hoy día en la capital regional, pero con esta mirada inclusiva también y descentralizada dentro de nuestra misma región, yo creo que es un motivo de orgullo, es un motivo de querer, de cuidar, pero también es una tremenda responsabilidad desde el punto de vista que debemos dar respuesta a aquellas personas que solicitan de nuestras atenciones, de nuestras demandas. Nuestro instituto, nuestra institución en general está centrada en el usuario, pero no solamente en el usuario, sino que también en la familia. Y cuando eventualmente hay un grado de discapacidad, muchas veces la dinámica familiar también tiene que cambiar, entonces también tenemos que entregar respuesta a estas personas, tenemos que entregarle la facilidad y quizás las herramientas de ese alivio del decir, no me voy a trasladar de ciudad para ir a un ciclo de rehabilitación, sino que lo puedo hacer en mi misma región. Quizás tengo que hacer un traslado más corto, entendiendo que nuestra región tiene una dispersión geográfica bien considerable igualmente, pero desde ahí yo creo que es fundamental. ¿Y qué se viene o qué queremos? Bueno, queremos primero que todo mantener los logros que hemos alcanzado. Yo creo que es una tremenda tarea, es una tremenda labor. Muchas veces cuando uno le dice a la gente, hoy tenemos 700 pacientes, la gente dice, wow, es harto, pero yo creo que todavía hay gente que está dando cuenta que podría ser beneficiario de rehabilitación en Teletón, que quizás no ha sido derivada. Y ahí viene una tarea también bien importante que tiene que ver con ir mostrando cómo es el sistema de derivación, el modelo, el ingreso y también la población objetivo de Teletón, que muchas veces se termina desconociendo, sobre todo desde el ámbito de salud, donde hay mucha rotación de personal también. Pasemos entonces a hablar a otro tema que justamente tiene que ver con a dar a conocer más aún la Teletón, que es los voluntariados. Muchas personas creen que se necesita mucho tiempo para ser voluntario. ¿Cuál es el compromiso real y qué reciben quienes viven esta experiencia? Bueno, el compromiso de los voluntarios yo creo que fundamentalmente y principalmente va de la mano con dos cosas súper importantes. Uno, ser mayor de edad solamente, no existe un límite superior de edad, sino que más bien tener solo la mayoría de edad. Y segundo lugar, son 3 horas a la semana las que se deben dedicar a las distintas acciones. Acciones que en su retribución tienen un crecimiento espiritual, social y finalmente desde el corazón, que es súper alto, es muy grande el poder
contribuir con ese tiempo, con ese granito de arena, destinarlo a una persona que de verdad lo necesita, yo creo que es algo fundamental y también es elemental de quienes creemos que las personas tenemos que ayudar a personas o que no vivimos solo en un mundo, que no estamos encerrados en una isla, sino que por el contrario, que mis acciones pueden generar impacto en otras personas, yo creo que eso es fundamental. Desde ahí nosotros tenemos alrededor de 47, 50 voluntarios de forma permanente en el instituto que desarrollan distintas líneas de trabajo que van desde derribar barreras arquitectónicas, como es ir a ayudar a construir una rampa, adecuaciones en el hogar. También tenemos grupos de acompañamiento que tienen que ver hacia los cuidadores también, cuya labor muchas veces no se ve tanto, pero hay un tremendo trabajo detrás de ello. Y también hacia los propios usuarios desarrollando habilidades que fortalezcan el autoconcepto, la autoimagen, que puedan desarrollar actividades en la comunidad propiamente tal y que a ellos también les permitan poder generar una red de colegas, de conocidos o de amigos que les permita desarrollarse no solo en Teletón, sino que en la comunidad en general. ¿Hasta cuándo hay plazo para postular y dónde pueden hacerlo quienes quieran sumarse al voluntariado? Nosotros tenemos plazo hasta esta semana, nos queda plazo ya hasta el 5 de junio para poder postularse a través del sitio de Teletón. Está el link en teletón.cl, está el link directo para hacerse voluntario, para inscribirse en el proceso propiamente tal, y de ahí comienzan un proceso también donde efectivamente no todos los que ingresen son los que van a quedar, sino que es un proceso de selección que hay que pasar un filtro. Hay que pasar un filtro, trabajamos con menores, eso nunca hay que perderlo de foco, entonces nos preocupamos mucho que esté todo muy bien ejecutado. Antes de seguir con más Atacama Escucha, vamos a una pausa, pero no se vaya que vamos a seguir conversando de discapacidad aquí en Atacama Escucha. Quédese junto a nosotros. De lunes a viernes a las 8 horas, acompaña a Pancho Madero en Atacama Escucha, el espacio donde damos tribuna a las inquietudes, preocupaciones, anhelos y esperanzas de toda una comunidad. En Atacama Escucha construimos la región en la que todos queremos vivir. En Madero Radio somos la Fuerza del Norte. Bienvenidos una vez más a Atacama Escucha, el lugar donde se habla de distintos temas, discapacidad, diversidad, pero hoy el tema que nos convoca es discapacidad y para eso traemos el análisis de Pancho sobre este tema. ¿Cuál es lo que desmenuza sobre este tema, Pancho? En primer lugar, cuando hablamos de discapacidad, siempre pensamos que es una condición médica. Pero tal vez la verdadera pregunta sea otra. ¿Qué tan preparada está nuestra sociedad para eliminar las barreras que enfrentan esas personas todos los santos días? Porque la discapacidad no siempre está en quien utilice una silla de ruedas. A veces está en una vereda sin rampa, en un edificio sin ascensor, en un transporte que no es accesible, en una empresa que no ofrece oportunidades laborales o en un sistema de salud donde el especialista está a cientos de kilómetros de distancia. En Atacama, esta conversación adquiere una dimensión especial. Nuestra geografía y la dispersión de las comunas, la concentración de servicios, el Copiapó y Vallenar, hacen que muchas familias deban recorrer largas distancias para acceder a rehabilitación o atención especializada. Los datos también muestran que este es un desafío que seguirá creciendo. Lo habíamos comentado delante y es el envejecimiento de la población, que va a hacer que cada vez más personas necesiten apoyos, cuidados y servicios de rehabilitación. Por eso, hablar de discapacidad no es hablar de una minoría, es hablar de un futuro de nuestra región y también, ¿por qué no decirlo?, del país. Y aquí hay algo importante. La inclusión no consiste únicamente en cumplir con una ley o construir una rampa. Consiste en entender que todas las personas tienen derecho a participar plenamente de la vida en comunidad, a estudiar, a trabajar, a desplazarse, a practicar deporte, a acceder a la cultura, a decidir sobre su propio proyecto de vida. Esto nos obliga a cambiar la forma en que miramos la discapacidad. No desde la asistencia, no desde la caridad, sino desde la igualdad de oportunidades. Porque una ciudad verdaderamente asequible o accesible termina siendo una mejor ciudad para todos y para una persona con discapacidad
para un adulto mayor, para una madre que empuja un coche o para que cualquiera que en algún momento de su vida necesite un entorno más amable. Quizás ese sea el desafío más importante para Atacama, no preguntarnos cuántas personas viven con discapacidad, sino preguntarnos cuántas barreras todavía estamos dispuestos a aceptar. Porque cuando una comunidad elimina barreras, no solamente mejora la vida de las personas que viven con discapacidad, se convierte en una comunidad más humana para todos. Vamos con nuestra sección del programa. ¿Sabías que las personas mayores concentran la mayor parte de discapacidad? 43% de quienes presentan discapacidad tienen 65 años o más, por lo que el envejecimiento de Atacama hará crecer la demanda de rehabilitación y cuidados. ¿Sabías que la credencial de discapacidad no se obtiene automáticamente con un diagnóstico médico? Primero, la condición debe ser certificada por la CONPIN y luego quedar inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad, requisito para acceder a la mayoría de los beneficios estatales. Estamos llegando entonces al final de este capítulo. Conversamos sobre discapacidad, desafíos y también algunos avances que hemos visto en nuestra región. Pancho, algunas palabras para el cierre. Estamos cerrando un capítulo, pero estamos abriendo los corazones de la gente que nos está viendo y escuchando a través de Madero Radio y de Cierto Atacama Televisión. Claramente no es un problema, es asumir una realidad que tenemos como sociedad que llevar adelante con mucho criterio, con mucha fortaleza, con mucha convicción. La discapacidad es un problema, más que un problema, es un problema que nos viene a dar algunas soluciones integrales de cómo somos capaces como sociedad de insertar al mundo de la discapacidad en la normalidad de nuestra vida. Por lo tanto, estamos tremendamente confiados de que este programa va a aportar a aquello, a humanizar a las personas. Y buscamos que las personas sean empáticas y se pongan en el lugar del otro, en el lugar del que tiene una adversidad o en el lugar que tiene una problemática de movilidad. Por eso somos partícipes de aquello y no buscamos otra cosa que no sea entregarle a la comunidad esta información para que sea parte de atesorar en el corazón de los humanos que vivimos en Atacama, que somos todos uno y que tenemos que formar una sociedad justa, solidaria, fraterna y con la mayor de las aperturas para el mundo de la discapacidad. Muchas gracias por haber sintonizado otro capítulo de Atacama Escucha con Pancho Madero y Montserrat Rojas. La comunidad habló, la sociedad ya escuchó. Por hoy silenciamos los micrófonos, pero nuestra labor continúa junto con las preocupaciones, anhelos y esperanzas de toda una región. Pancho Madero los espera en una nueva edición de Atacama Escucha. Hasta la próxima y siga en sintonía de la Fuerza del Norte.